Pues bienvenidas, bienvenidos a todos y a todas. Hoy estamos, gracias por venir, muchísimas gracias por a las personas que nos están viendo en streaming. Bueno, os presento a Pedro Honrubia, es diputado del Congreso, diputado por Granada, es coordinador de política de la estrategia política en la Secretaría General de Organización, Estrategia y Marcos Políticos. Y bueno, nos va a hablar esta tarde un poquito, esta tertulia, de los retos, lo que hemos conseguido en Unidas Podemos en esta legislatura y los desafíos que nos esperan en este año electoral. Así que os dejo con él. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias. Muchas gracias primero por la invitación. Fui coordinador de la estrategia de marco y análisis político, ya dejé de serlo a través de la última asamblea, pero bueno, creo que todavía no actualicé, lo tengo por eso. Y nada, gracias por la invitación. Creo que es importante que realicemos este tipo de actos. Cuando se me planteó el hecho de venir y se me dijo un poco pues, de qué temática queríamos hablar, etcétera, y me comentaron que habíais tenido una reunión en el círculo donde pues, un poco decidisteis que se hablara de la coyuntura política y del escenario que nos queda de aquí hasta que se convoquen las próximas elecciones, la relación que tenemos con el PSOE, la valoración de lo que ha sido el acuerdo de coalición, el trabajo en el Parlamento, etcétera. Y la verdad que pensé que era un tema para hilar bastante fino y en el cual es muy difícil tener una posición como muy cerrada y que está bien que más que yo venga y digamos, pues me suelte aquí una chapa grande donde como decir la línea del partido es esta o lo que hemos hecho es esto, la opinión que tenemos que tener es esta, pues creo que es interesante que pueda ser más una especie de diálogo abierto donde yo planteé pues un poco algunas reflexiones de cómo yo lo veo, pero sobre todo que luego nos escuchemos entre todos y todas las que estamos aquí, que podamos compartir inquietudes y reflexiones. Y bueno, para empezar yo creo que es importante dar algunas claves políticas que para mí siempre tienen que ver pues, con el contexto histórico en el que nace Podemos y en el que hemos hecho política en los últimos 8 años y que sigue siendo no tan distinto del que era en su momento cuando nacimos. Aunque hayan pasado muchas cosas, creo que en el fondo hay una cuestión central que tiene que ver con la coyuntura de crisis de régimen, que tiene que ver pues, con un escenario en el que hay una disputa y una lucha para ver si esa crisis de régimen se va a cerrar pues, con un proceso de democratización, con más derechos, con mejoras sociales, o lo que va a pasar pues, es un proceso que vuelva atrás, que blinde el régimen del 78 y al final que haya un cierre por arriba. Creo que es importante esto porque las cosas que han ocurrido con Podemos desde 2014 se explican básicamente en ese contexto en que Podemos aparece como un elemento que es un elemento extraño dentro de lo que es el régimen del 78 y que por tanto es elemento a extinguir. Es como un intento permanente por acabar con Podemos que lo hemos visto pues, desde el principio y que ha tenido pues, diferentes fases. En un primer momento cuando Podemos surge en la elección europea saca un resultado totalmente inesperado. De repente la encuesta empieza a situarnos en cabeza, pues hay como un primer intento de que el Partido Popular y el Partido Socialista se pongan de acuerdo en aquello que se llamó la Gran Coalición. Obviamente eso no tuvo recorrido porque en ese contexto si el Partido Socialista se hubiera aliado con el Partido Popular, pues Podemos automáticamente probablemente hubiera hecho que el Partido Socialista acabara como acabó el PASOK en Grecia. Cuando vieron que eso no era posible, lo siguiente que intentaron fue, una vez que las elecciones del 20 de diciembre demuestran que ya hay una mayoría que puede formar un gobierno progresista apoyándose en los partidos vascos, los partidos catalanes, etcétera, lo que intentan automáticamente es que el Partido Socialista, en lugar de pactar con nosotros, pacte con Ciudadanos. Creo que todos recordaremos lo que ocurrió en aquel momento, donde hubo unas presiones brutales para que aceptáramos el gobierno de Sánchez y Rivera, y bueno, nuestra militancia votó, dijo que aquello no era tolerable, no era aceptable, y al final aquello tampoco ha salido adelante.
Después de aquello, incluso para evitar que hubiera un gobierno del PSOE con Podemos, más los partidos vascos y catalanes, llegaron a dar un golpe en el Partido Socialista para cortarle la cabeza a Pedro Sánchez. Si recordáis, básicamente aquello consistía en poner a Susana Díaz para que, por una especie de fórmula de turnismo por abstención, pues esta idea de que el PSOE y el PP colaboraran pudiera salir adelante. Lo consiguieron durante un tiempo breve, donde el Partido Socialista se actuó para que gobernara Rajoy de los recortes, Rajoy de la corrupción, etcétera, etcétera, y todo pues para cerrar las puertas que Podemos llegar al gobierno. Pero claro, aquello tampoco se sostuvo por mucho tiempo, porque mientras el Partido Socialista estaba teniendo su primaria, donde Pedro Sánchez se presentó como una especie de adalid de la izquierda contra la malvada derecha, etcétera, etcétera, y contra las políticas que estaba intentando impulsar la gestora de Javier Fernández y el intento de Susana Díaz por llegar al liderazgo del partido para seguir colaborando, etcétera, pues surgió de repente el caso Lezo, se le fue todo al traste, Pedro Sánchez ganó las primarias y al final pues aquel intento de colaboración que era como una especie de yo más tengo ahora, dentro de un tiempo cuando haya un desgaste político, si el Partido Socialista logra quedar primero, el Partido Popular se abstiene para que sigamos colaborando y tal, tampoco le funcionó. Después de aquello, hubo un tiempo en que intentaron decirnos que Albert Rivera iba a ser el presidente de gobierno. Todas las encuestas decían que ya era seguro que Albert Rivera iba a ganar la elección y que iba a ser el próximo presidente del gobierno. El Partido Popular, con sus casos de corrupción, se iba desgastando y Ciudadanos se nos vendía pues, como la panacea del próximo gobierno y demás, y hubo un momento en que casi parecía que eso iba a ser así. Pues de repente lo mismo, sale la sentencia de la Gürtel, hay una moción de censura y bueno, ya todos sabemos lo que acaba pasando con Ciudadanos. Después de aquello intentaron decirnos que lo que tocaba era que el PSOE gobernara en solitario, que no era posible que hubiera un gobierno de coalición con nosotros, ni antes de las elecciones de 2019, ni después de las elecciones de 2019, las primeras, cuando era muy evidente que la gente había votado para que hubiera ese gobierno de coalición, pues hicieron todo lo posible, recordaremos aquel proceso, para que no lo hubiera, hasta que ya no les quedó más remedio que asumir la realidad y asumir que era imposible evitar lo que la gente estaba votando de 2016, que básicamente era que existiera este gobierno de coalición entre el Partido Socialista, Podemos, que además se tenía que apoyar para gobernar pues, en partidos como Bildu, como Esquerra Republicana, como el PNV, etcétera, etcétera. Cuando ya no les quedó más remedio que asumir eso, por la capacidad que tuvo Podemos de resistir y de decir no vamos a aceptar que esta cláusula de exclusión histórica que opera sobre los partidos de la izquierda del PSOE se mantenga viva, la gente vota y da su respaldo a una fuerza política y esa fuerza política tiene todo el derecho a estar en el gobierno como cualquier otra. Cuando eso ocurre y entienden que es muy difícil, digamos, derrotar la forma de hacer política o lo que representa Podemos en política por fuera, cuando ven que es imposible cambiar pues esta idea de que haya un partido como Podemos en el gobierno que representa pues un partido que no se deja chantajear, que no agacha la cabeza, que pelea cada norma, cada medida, que siempre, digamos, pues tiene unos principios que no los cambia por el hecho de que te traten bien las tertulias, porque te pasen la mano por el lomo para decirte, bueno, a lo mejor si no hablas tan alto, a lo mejor si en tal cosa no eres tan cabezón, no eres tan obcecado, pues a lo mejor te vamos a dar más espacio en la tertulia de la secta, te vamos a dar un mejor tratamiento en el mundo, te vamos a dar una mejor cobertura y así vas a vivir pues más cómodo y más fácil y no vas a tener pues tantos problemas como tienes cuando defiendes las posiciones que estás defendiendo. Cuando vieron que eso no era posible hacerlo por fuera, creo que hemos llegado a un momento donde lo que se está intentando, y aquí aterrizo a la situación de hoy en día, creo que es muy evidente que lo que se está intentando es de alguna forma hacerlo por dentro. Quiero decir, ahora creo que hay un intento para que esa forma de hacer política que representa Podemos deje de tener fuerza y lo que aparezca en el horizonte sea pues otra especie de izquierda que sea más dócil, más sumisa, donde pues desde una colaboración con el Partido Socialista que se entienda en clave de no molestar demasiado a lo que le proponga o diga el socio mayoritario, pues se construya un espacio de futuro
que al final consiga que ese cierre de la crisis del régimen pues se haga en una clave de esa especie de consenso, de colaboración entre los diferentes partidos que existen en el arco parlamentario y, por supuesto, a cambio de hacer muchas renuncias a nivel político e ideológico. Y creo que es importante porque el próximo ciclo político, lo que queda de aquí hasta que votemos primero en las elecciones autonómicas y las elecciones municipales y después en las elecciones generales, pues básicamente va a pasar por, una vez más, un intento de matar a Podemos. Y creo que todos lo tenemos que tener claro, y lo que estamos viendo pues, en estos días con la cuestión de la ley del solo sí es sí y otras muchas cuestiones, pues evidencia que la campaña va a ser brutal y que va a haber presiones de todo tipo pues, para que Podemos no ocupe un espacio relevante a nivel político después de este nuevo ciclo electoral que viene. Y creo que nuestro compromiso como militantes, como dirigentes, como representantes de Podemos, pues hacer todo lo posible para que eso no ocurra. Y una de las cuestiones, yo creo, importante es saber reconocer y poner el papel que tenemos en la política y los logros que hemos tenido a través del gobierno de coalición. Una de las cosas que van a intentar convencernos es que por estas disputas o estas diferencias que tenemos con el Partido Socialista, que ya todos sabíamos que las teníamos antes de entrar con ella a un gobierno de coalición, no pongamos en valor las cosas que hemos hecho estando en el gobierno. Es decir, que seamos nosotros mismos quienes critiquemos el gobierno de coalición. Que seamos nosotros los que entremos en esa especie de ruido permanente que diga, bueno, es que con el Partido Socialista no se puede colaborar, es que esta unión no tiene sentido, es que hay que trabarse demasiado sapo, es que lo que hemos hecho en estos 4 años no se tiene que volver a repetir en el horizonte después de las siguientes elecciones, porque lo que hace es quemarnos como partido, como espacio político, y por tanto y que haya otros a los cuales le ha costado muchísimo hacer las medidas que se han ido haciendo, que se las hemos tenido que arrancar con mucha lucha, con mucha pelea, que se pongan las medallas que creo que le corresponden pues, al empuje de Podemos. Y bueno, antes lo hablábamos, antes de empezar la charla, que es que, bueno, esta cuestión de que Pedro Sánchez intenta muchas veces presentarse como el más de izquierda, como ponerse las banderas de todas esas políticas que en el fondo pues son políticas que muchas veces nos han concedido pues prácticamente de forma obligada por la pelea que nosotros hemos dado. Pero claro, yo me planteo, ¿y qué va a hacer? Si es que realmente no puede hacer otra cosa, porque si el Partido Socialista se fuera a la próxima campaña electoral con la bandera de la traición en el Sáhara, con la bandera de la política belicista en el contexto de la guerra de Ucrania, con la bandera del, veremos a ver, esperemos que no ocurra, pero del intento que están haciendo ahora de hacer una reforma reaccionaria en la cuestión de los derechos de las mujeres con el tema de la ley del sí es sí, o de todas esas políticas de la, por ejemplo, la posición que tienen respecto de los temas de corrupción de la monarquía y cómo sistemáticamente votan en el Parlamento para ocultarla, o por ejemplo la privatización de Bankia cuando se podía utilizar como un germen para una banca pública que compitiera con las cuestiones que estamos viendo ahora con el tema de la subida de la hipoteca, etcétera, etcétera, y que sirviera pues para que hubiera un poco de competencia real en el monopolio bancario que ayudara a los intereses de las clases populares y tal. Si fueran con esas banderas, pues lógicamente no les iba a votar nadie. Entonces, lógicamente, ellos tienen, aunque le ha costado mucho dar el paso de aprobar esas medidas, pues tienen que hacer campaña sobre la base de esas medidas, porque es lo más característico de este gobierno de coalición y porque en el fondo lo que te puede dar una rentabilidad electoral en el próximo ciclo. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es que, si recordáis, nuestro lema de campaña en las últimas elecciones era un gobierno contigo. Si os habéis fijado en una de las últimas campañas que está haciendo el Partido Socialista, utiliza gobernamos contigo. Y yo creo que eso simbólicamente es muy representativo de lo que han sido estos 4 años de gobierno. Es decir, efectivamente hemos conseguido que este gobierno de coalición tenga de arriba abajo la impronta de lo que es Podemos y lo que es Unidas Podemos. Y por tanto yo creo que tenemos que tener la capacidad de poner eso en valor y ser nosotros los principales defensores de ese gobierno de coalición, de las medidas que se han conseguido, por supuesto con la crítica de decir, si tuviéramos más fuerza tendríamos capacidad de llegar mucho más lejos de lo que hemos llegado, reconociendo que ha habido algunos sapos que no hemos tenido que tragar por la posición en la que hemos estado, pero a la vez pues siendo conscientes de que eso es necesario, que tenga una continuidad en el horizonte y que si tenemos más fuerza pues tenemos más capacidad de llegar más lejos de lo que hemos llegado. Por tanto, primera cosa que diría en esta relación que tenemos que tener en lo que queda hasta la elección es tener la capacidad de poner en valor los logros
logro y ponerlo en valor con el orgullo de que son cosas que parten de la lucha política y de la forma de hacer política que tiene Podemos, por la cual, vuelvo a repetir, nos llaman cabezones, nos llaman obcecados y ya pues todo el proceso que conocemos, que nosotros planteamos una política, nos dicen que no se puede, que Europa no nos deja, luego resulta que a lo mejor pues Europa se lo empieza a pensar, luego resulta que sí que se puede y se aprueba en el Estado español y al final incluso se utiliza como de referencia para la política que se supone que se debe hacer en el conjunto de Europa para beneficio de las clases populares. El ejemplo claro pues con el tema del tope del gas, etcétera, etcétera. Bueno, esto ha sido una constante y una dinámica. Luego yo creo que hay otra cuestión que tiene que ver con qué espacio político representa a Podemos. Yo siempre creo que es importante que, independientemente de la coyuntura política, habrá momentos en los que tú puedas ir más a la ofensiva y habrá momentos en los que tengas que tener un poco de repliegue para manejar la situación y pues, pensar qué vas a hacer en el futuro o qué quieres hacer en el futuro, pero siempre es importante que tú políticamente representes algo. Es importante que la gente sepa qué eres, cuáles son tus valores, cuál es tu línea política, cuál es tu forma de hacer política y que representes algo, porque en el momento que dejas de representar algo porque cambias tu forma de hacer política por la coyuntura concreta del momento, dejas de tener sentido y por tanto la gente dejará de verte como una opción real para votar y te votará en función de la coyuntura. Cuando vea que hay una coyuntura política que por lo que sea no te ve necesario, pues acabarás desapareciendo, como por ejemplo le va a pasar, sin ir más lejos, Ciudadanos. Y aquí yo creo que hay un ejemplo que tiene que ver con lo que ocurrió por ejemplo en Galicia, con la irrupción de las mareas y tal, de lo que ocurrió en su momento con el BNG. Pues el BNG en aquel momento tomó la decisión, podemos estar a favor o no podemos estar a favor, yo en su momento no lo estuve, de no integrarse pues, de lo que era el espacio de marea. Las primeras elecciones le fue muy mal, todo el mundo dijo van a desaparecer, esto que han hecho es una locura, etcétera, etcétera. Sin embargo, tuvieron la capacidad de representar algo que en el espacio político gallego la gente identifica como que es necesario. Y cuando la coyuntura política cambió, pues tuvieron la capacidad de recuperar un espacio y ahora vemos cuál es la situación, pues que ellos son dominantes allí en el espacio de la izquierda del PSOE y nosotros pues estamos teniendo más dificultades. Con lo cual yo creo que es importante eso de saber representar un espacio para que independientemente del contexto la gente pues sienta que eres una acción política por la cual merece la pena votar y en la cual merece la pena militar y etcétera. Y aquí yo creo que hay dos elementos fundamentales. Uno, lo que he dicho antes, la forma de hacer política que tiene Podemos, que es la de no agachar la cabeza, que es la de pelear todo, que es la de saber señalar a los poderes que le están haciendo la vida imposible a la gente, que es la de tener la capacidad de denunciar el poder económico, pero también al poder mediático, pero también tener la capacidad de, en un momento determinado, cuando hay una presión social muy grande para que tú cambies tu posición política sobre un tema determinado, decir no lo voy a cambiar, como hicimos en su momento con las negociaciones para la formación de gobierno, como está ocurriendo hoy en día con la ley del solo sí es sí, etcétera, tener la capacidad de decir estos somos, estos representamos, estamos comprometidos con la defensa de estos principios, de estos valores y siempre que creamos que es justo lo que estamos defendiendo, independientemente de las presiones, independientemente de todas esas campañas mediáticas, de acoso, etcétera, que nos monten, nosotros vamos a seguir representando esto y vamos a seguir defendiendo esto y creo que eso es algo con lo cual lo identificamos como partido que no podemos perder porque el día que lo perdamos, pues entonces estaríamos condenados directamente a desaparecer. Y por otro lado también creo que en clave, y ya termino con esto, y si os parece, pues dialogamos y hablamos de lo que creáis oportuno. Creo que la otra cuestión también, en esta línea un poco que decía al principio de cómo cerrar la crisis del régimen y si hacerlo con un proyecto más de tipo democratizador, etcétera, pues creo que aquí es muy evidente que se ha llegado a un escenario en el que solo hay dos salidas. Una que pasa principalmente por la colaboración del Partido Popular con Vox, un proyecto totalmente reaccionario que incluso puede ir más atrás de lo que representa la propia Constitución hoy en vigor, quieren cargarse el Estado de la autonomía, quieren ilegalizar partidos, quieren hacer toda una serie de barbaridades que creo que conocemos, ir contra los derechos de las mujeres, ir contra los derechos del colectivo LGTBI, etcétera, etcétera. Y por otro lado, pues está el proyecto que se ha ejemplificado a lo largo de esta legislatura, que es el proyecto de colaboración entre el Partido Socialista, Podemos, los partidos vascos, los partidos catalanes, es decir, la colaboración del bloque de dirección de
Estado progresista y plurinacional. Y ahí yo creo que también tenemos que entender el papel que Podemos ejerce en la construcción de ese bloque político, que es un bloque con proyección, con intento de ser un bloque de proyección histórica, porque Podemos es el que tiene la capacidad de vertebrar eso. Podemos es el que tiene la capacidad de ejemplificar esa nueva España del futuro, que reconoce la diversidad territorial, que lucha en clave social, que pretende democratizar las estructuras del Estado, que no renuncia a dar la pelea en cuestiones como el constitucional, que no renuncia a dar la pelea en cuestiones como la del Consejo General del Poder Judicial, que no renuncia al hecho de que se dé solución política dialogada a los conflictos políticos que existen en determinados territorios, como por ejemplo en el caso de Cataluña, y que a su vez entiende y reconoce pues, esa diversidad territorial en la cual pues, puede haber una serie de derechos políticos asociados a los territorios y que nosotros pues, hemos sido desde el principio partidarios de que se respeten y que se puedan expresar democráticamente. Y creo que el saber que nosotros en ese único proyecto alternativo de futuro que hay al proyecto reaccionario de las derechas jugamos un papel que no puede jugar el Partido Socialista, que no pueden jugar los partidos, por así decir, los territoriales, que somos nosotros el elemento central que construye ese bloque y que tiene la capacidad de sacar adelante ese bloque para que funcione y para que haga políticas como las que se han hecho en esta legislatura, pues es otro elemento que entiendo que nosotros tenemos que tener la capacidad de poner en valor, porque si queremos de verdad que haya un horizonte que podemos llamar democrático, un horizonte republicano, un horizonte del tipo que sea, pero que va a un país mejor, con más futuro, con más derechos, con más justicia social, sin el papel de Podemos articulando esa mayoría alternativa, con la capacidad de poner a dialogar al Partido Socialista con Bildu, a poner a dialogar al Partido Socialista con Esquerra Republicana y tener la capacidad de ser el elemento central que teje esas relaciones y que proyecta ese horizonte hacia el futuro, pues creo que nosotros jugamos ese papel, que es el papel de un nuevo país que ya existe, pero que se tiene que construir políticamente y que solo se va a construir políticamente si una fuerza como Podemos existe y tiene fuerza parlamentaria y tiene la capacidad de seguir influyendo en las políticas a nivel de gobierno y a nivel legislativo en el país. Nada más y si queréis pues comentamos. Muchas gracias. Bueno, si ahora tenéis alguna pregunta, estáis a tiempo, aprovechar, que es un lujo tener aquí a Pedro hoy. A ver, ¿quién se lanza el primero? Venga, trin, trin. Vamos, Santos. Toma. Vente para acá, que si no esto pita. Sí, un poco es incidir en lo último que acabas de decir, de Podemos como el eje central de la unión del único bloque o del único gobierno que se puede hacer en contra de lo que es el extremo centro que se va a formar, porque no solamente ha unido a lo que son los partidos de izquierdas tradicionales, Bildu, Esquerra Republicana, sino que ha sido también capaz de llevar ese bloque al PNV, que es un partido de derechas. Entonces, es la única posibilidad, es la única alternativa. Pero claro, es que también hay muchos movimientos dentro de la izquierda que parece que están buscando otra alternativa más cómoda, acabar directamente con esa función de Podemos como unidad y volver un poco a la situación de los reinos de taifas de cada partido por su cuenta, que si no estuviese Podemos, ni Esquerra Republicana ni Bildu estarían dentro de un gobierno o de un apoyo a un gobierno de coalición como es el del PSOE y Unidas Podemos. Entonces eso, pero lo que está claro es que sin Podemos no hay gobierno. Bueno, no te he hecho ninguna pregunta. ¿Una preguntita más? Bueno, Nada, yo, por ejemplo, desde aquí, sin coger el micrófono, el tema del peligro de la falsedad y la mala gestión. ¿Cómo, no sé, qué le parece? ¿Cómo se trata? ¿Qué nos queda a los demás? ¿Cómo nos lo comemos? No sé lo que quiera comentar usted. Pero de falsedad, mala gestión, ¿qué sentido? Del tema de, pues, desde Ayuso, en general, toda la falsedad, las mentiras que están contando, la mala gestión, la ley 1597 que da pie a que se pueda privatizar la sanidad. Al final la gente ignora, se manipula y, bueno, pues yo qué sé, en fin,
No sé, como tú lo quieras comentar. Con esta cuestión, por ejemplo, de la ley 1597, esta misma semana hemos tenido una reunión con el Ministerio de Sanidad por el tema de la ley de equidad sanitaria, donde se supone que hacían una derogación de esta ley, pero que no era real. Es decir, cuando nosotros estudiamos la ley, pues nos dimos cuenta que realmente se hablaba de una derogación de la ley, pero luego en la ley seguían establecidos pues, todos los supuestos de gestión, incluso se ampliaban que permitían la privatización. Y nosotros ya le hemos trasladado al Ministerio, de hecho ha salido la nota de prensa, yo estuve en esa reunión y le hemos trasladado que si no se deroga esa ley, que es un artículo único además, si no se deroga el artículo único de la ley, nosotros no vamos a dar apoyo a la ley que presenta la ministra Daria. Con lo cual vamos a ver las posiciones que quiera tener el Partido Socialista, pero creo que es un poco en la línea de lo que estaba planteando. Nosotros tenemos claro que en un contexto como el que existe, donde hay una degradación tan brutal de la sanidad pública en Madrid, en Andalucía, bueno, en general en las comunidades donde gobierna el Partido Popular, aunque no solo, principalmente, pero no solo, con la gente en la calle reivindicándolo como un derecho y denunciando ese tipo de políticas, pues no podemos ir luego y hacer una ley sanitaria en el Congreso donde nos digan, que es uno de los planteamientos que hacía el Partido Socialista, que bueno, entonces como no nos vamos a poner de acuerdo en la parte de la privatización, de quitar o derogar esta ley, pues sacamos eso de la ley y dejamos una ley que regule otra serie de cuestiones, la universalidad, el no sé qué, otras cuestiones, pero la parte de la gestión y la parte de cerrarle la puerta que se puedan producir privatizaciones en el futuro, eso lo sacamos de la ley. Claro, nosotros lógicamente decimos, nosotros no podemos aceptar esto, porque luego no tendríamos la capacidad de ir a una manifestación y mirar a la gente a la cara. Nosotros, si hay una ley que tenga que ver con la gestión sanitaria, pues esa ley, el punto principal de esa ley tiene que pasar por la derogación de lo que permiten los procesos de privatización. Y si no se hace, no hay ley. Ya está. Creo que es importante que nosotros mantengamos esas posiciones y que es importante que nosotros pues, se nos identifique con los que vamos a ser capaces de decirle al Partido Socialista, dentro de un gobierno de coalición, que no vamos a aceptar una ley sanitaria que no derogue la ley que permite la privatización de la sanidad. Y ahí yo las dudas que tengo, lógicamente, que si hubiera otro tipo de izquierda en el gobierno, si realmente esas posiciones se mantendrían de esa manera o no. O si a cambio de aceptar una ley que no incluya nada relacionado con el tema de gestión sanitaria y si otras cuestiones pues de la universalidad y tal, pero bueno, a cambio de esto pues sí que te voy a dar una concesión en no sé qué cosa o te voy a permitir tal cosa o vas a tener un mejor trato mediático o lo que sea, pues si en ese contexto, digamos, otro tipo de izquierda haría lo que nosotros vamos a hacer, que nos van a dar palos por todos sitios, o no lo haría. Y yo creo que es importante, de cara al ciclo político que viene, pensar en esa lógica, pensar si queremos que en las instituciones municipales, autonómicas y estatales siga habiendo un partido con fuerza que tiene la capacidad de, cuando algo entiende que es fundamental en su proyecto político, saber decir o esto se saca adelante o nosotros no vamos a estar apoyándolo, o si el escenario que se abre es que haya pues algún otro tipo de espacio político que a lo mejor pues sea que entre más por la línea de eso que suelen llamar consensos, que realmente no son consensos, sino que es la imposición de una fuerza mayoritaria que te dice, si tú quieres seguir teniendo buenas relaciones conmigo y con la prensa que me apoya, pues básicamente tienes que pasar por el aro y aceptar lo que te planteamos. Y yo realmente pues tengo dudas que si Podemos no sigue siendo una fuerza determinante en la política, pues que ese tipo de cuestiones por las que luego nos llaman cabezones y obcecados y etcétera, pues se sigan planteando de la forma que hemos venido planteándolo en estos 4 años. Y sobre cómo llega eso a la gente y demás, bueno, pues sabemos que es muy difícil el escenario que tenemos, sabemos que con unos medios de comunicación que están todos en su práctica totalidad al servicio de los poderes económicos, que puedan tener una ligera diversidad en el tipo de propietarios que tienen, pueden ser unos más de derecha, otros tener un pensamiento, digamos, un poco más progre en algunas cuestiones, pero que a la hora de la verdad van a ir todos a defender sus intereses económicos, pues es muy difícil que el determinados mensajes que cuestionan
algunas cosas pues lleguen con facilidad o lleguen con cierta facilidad como la que ellos tienen a la población, pero aún así yo creo que es interesante pues el trabajo que se hace de los ámbitos de militancia, proyectos mediáticos como el que se está impulsando ahora a través de Canal Red, y en definitiva el aprovechar todos los espacios que tenemos para dar y hacer que nuestros mensajes lleguen a la población, los espacios institucionales que tenemos, cuando los que estamos en las instituciones pues hacemos una intervención, la capacidad que tenemos luego de difundirla, de que llegue a la gente, actos de este tipo en el cual pues se plantean interrogantes, se plantean preguntas. Creo que la batalla comunicativa tenemos que tener la capacidad de darla en aquellos espacios donde se nos permita. Obviamente sabemos que en los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, es muy difícil que nos den espacio, y cada vez menos, es decir, nos lleva a veces ya pues algunos programas y tal, pero en formatos muy cerrados donde prácticamente tenemos poca capacidad de meter nuestros mensajes más allá de pues, entrevistas o cosas de este tipo, ¿no? Poco espacio agradable o amable, pero aún así creo que aprovechamos bien los espacios que tenemos y sobre todo que cuando nosotros queremos marcar agenda sobre una cuestión concreta, todavía tenemos una cierta capacidad de hacer que eso se visibilice y sobre todo cuando son batallas o peleas que damos en el ámbito de gobierno. ¿Por qué? Pues porque el hecho de estar en el gobierno te permite que eso sea así. Cuando en su momento se planteaba si era bueno o no era bueno que entráramos en el gobierno, una de las razones que se dio para entrar en el gobierno era precisamente esta. Es que si tú quieres dar una batalla, va a ser mucho más fácil que la des estando en el gobierno que estando fuera. Porque si tú estás fuera y digamos, te niegas a apoyar no sé qué ley que te está planteando el grupo socialista, en el fondo te van a responsabilizar a ti de que eso no pase. Y todos los medios, todos los partidos van a estar como señalando en foco en ti que necesitan tus votos, pero tú no estás en el gobierno y si no das tus votos entonces eres el culpable de que la política que impulsa el gobierno no se lleva adelante. Pero si tú estás en el gobierno y el Partido Socialista te dice pues determinada ley, volvemos a esta de la sanidad, pero cualquiera de las muchas otras que se han ido aprobando a lo largo de la legislatura, los decretos en el contexto de la pandemia, el ingreso mínimo, etcétera, etcétera, pues te dice, es que va a salir de esta manera, y tú estando en el gobierno dices, pues mire usted, de esa manera no va a salir porque nosotros no la vamos a apoyar. Es que si eso ocurre, eso supone una crisis de gobierno, y una crisis de gobierno es una cosa muy seria. Por tanto, para que no haya crisis de gobierno, es más fácil que se intente hacer una negociación que a ti te permita tener capacidad de presión y de sacar adelante las leyes. Y creo pues que nosotros tenemos que defender esa posición que hemos tenido y esperar que se repita en el próximo ciclo electoral, porque es la mejor manera de presionar para que salgan leyes. Ahora que vamos a hablar del ciclo electoral, a mí me gustaría saber, ya que estamos aquí pocos, el tema de lo de Sumar, las líneas rojas que tenéis puestas o que tendremos que tener puestas, que estamos en una cuerda floja por todos los medios y como Yolanda tiene muy buen nombre y ha hecho muchas cosas, si tenéis más o menos planteado una estrategia que podamos, vamos, yo lo tengo claro lo que se tendría que hacer, pero me gustaría saber lo que habéis hablado ahí arriba y cómo veis la situación y cómo podemos quedar, porque yo estoy de acuerdo que sin Podemos no hay nada ya, pero los demás están utilizando todo para que al final quedemos nosotros como los que lo hemos tirado a la basura. Bueno, nosotros creo que lo hemos dicho claramente, ¿no? Le hemos dicho claramente que queremos formar parte de una coalición con Sumar, que esperamos y respetamos a Yolanda Díaz, que de momento entendemos que tiene que cerrar su proceso, cerrar el proceso de construcción de su partido y tomar la decisión de si efectivamente quiere ser, por un lado, pues la candidata al gobierno en la próxima elección y por otro lado si quiere ser también la candidata de Podemos. Porque lógicamente nosotros creo que queremos que haya un proceso de coalición en el que haya una negociación justa donde la fuerza política que representa Podemos pues se respete. Creemos que
Es algo lógico, pues porque hasta la fecha, pues todo lo que ha supuesto la irrupción de Podemos es lo que ha permitido pues, que el espacio de Unidas Podemos haya llegado al lugar en el que se encuentra en la actualidad, que es en el gobierno del Estado, y que es pues haber dado un puñetazo encima de la mesa, volteando el tablero político, acabando con el bipartidismo y generando una situación que hace 10 años, 12 años pues, hubiera sido absolutamente impensable. A su vez, esto ha tenido un coste. Esto ha supuesto un coste fuerte para las personas que se han puesto al frente del proyecto y que han dado la cara para defender por este proyecto político y esta forma de hacer política. Y nosotros creemos que eso es algo que también se tiene que tener en cuenta, porque para llegar a la situación en la que estamos, pues ha habido gente que ha tenido que asumir costes muy altos porque ha tenido campañas de criminalización, de persecución judicial, de acoso en las puertas de sus casas, etcétera, etcétera, que todos conocemos, que son muy desagradables y que a consecuencia de eso, entre otras muchas cosas, pero también de eso, pues de alguna manera se ha podido construir lo que se ha construido.